Diván, donde la voz tiene lugar. Un programa auspiciado por la Unidad de Atención Psicoanalítica Interdisciplinaria UAPI, en donde se abordarán temas relacionados con el psicoanálisis y la psicología. El Diván. Buenas tardes, apreciable audiencia. Mi nombre es Ángel Ramírez. Bienvenidos a la segunda edición de El Diván, donde la voz tiene lugar. Un espacio donde abordaremos los temas más relevantes de psicología y psicoanálisis, y que llega a nosotros gracias a la Unidad de Atención Psicoanalítica Interdisciplinaria, o por sus siglas, UAPI. Y recuerden que pueden comunicarse con nosotros al teléfono 192-1200 o al celular 44 21 69 29 26 o también por WhatsApp. El día de hoy abordaremos el tema sobre qué es la psicología y el psicoanálisis, si tienen alguna diferencia. Para esto les doy la palabra a mi compañero Fernando Guzmán. ¿Podrías hablarnos un poco sobre eso? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Les saludo con gusto en este domingo. Ángel, ¿cómo te va? Rocío, ¿qué tal? Daniel, me da mucho gusto compartir aquí el micrófono con ustedes. Efectivamente, vamos hoy a hablar de un tema que consideramos es muy relevante. Consideramos que a la gente le interesa saber, ubicar. En primer lugar, ¿qué es la psicología? Es un programa que se supone emerge para darle voz a este tipo de cuestionamientos y sobre todo distinguir, diferenciar en qué campo se inscribe de especificidad del psicoanálisis, que por aquí nosotros vamos a hablar extensamente de ello, y quizá tocar el punto también problemático de distinguir respecto de la psiquiatría. Es decir, tenemos tres campos: psicoanálisis, psicología, psiquiatría, que los tres chocan en algún punto, corresponden en algún punto en cuanto a lo que estudian, lo que abordan, que es el padecimiento subjetivo, lo que también se llama la enfermedad mental, y que consideramos no siempre, ni siquiera para el especialista, a veces mucho menos para el público en general, se conocen las diferencias específicas, las orientaciones de cada uno y sobre todo lo más importante, a dónde puede terminar un tratamiento enfocado psicoanalíticamente, psicológicamente y psiquiátricamente, que de plano hay que decirlo, no son absolutamente para nada lo mismo. Daniel. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Fernando, Ángel, Rocío, me da mucho gusto saludarlos en este domingo. Efectivamente, Fernando, me parece que es un tema muy pertinente en el sentido de que normalmente nosotros tenemos muchas confusiones respecto a lo que implica estas diferenciaciones entre el psicoanálisis, la psicología, la psiquiatría, entre otras vertientes, ¿no? Y yo creo que en ocasiones lo que podemos ver es que la gente cuando llega a un consultorio, bien a bien no sabe a lo que va. Exacto. Y me parece que es una cosa bastante pertinente señalar estas pequeñas diferencias, que podamos ver cómo surge cada uno de estos campos y sobre todo cuál es, digamos, la consecuencia a nivel clínico, a nivel de la práctica, a nivel de lo que la persona va a decir y cómo será abordado desde cada una de estas prácticas, saberes, desde estas ciencias incluso, ¿no? Así es. Yo creo que es muy importante poder dejar claro esta diferenciación y bueno, pues me parece que el público siempre tiene esta pregunta al respecto, ¿no? Yo creo que sería necesario poder establecer algunos criterios que nos permitan orientarnos en este camino, ¿no? Así es. Sobre todo, como bien dices, en la clínica, cuando a veces uno recibe pacientes que han tenido múltiples consultas con psiquiatra, con psicólogo, con psicoanalista, si llegan y de plano dicen, es que yo no entiendo bien ni siquiera por qué me dicen una cosa diferente, por qué inclusive lo que me sucede lo llaman de manera diferente, porque un psicoanalista no le pone el mismo nombre al mismo padecimiento que un psicólogo y tampoco que un psiquiatra. Hay confusión. Hay que decir de entrada que esto se debe, en primer lugar, al complejo tema de lo que es, lo que constituye la enfermedad mental, el padecimiento subjetivo, es decir, no es algo fácil. Sabemos que la psicología en Occidente nace con los griegos, esto es bien conocido, la palabra psique, que aparece por primera vez en los textos homéricos de la Ilíada y la Odisea, y que a partir de ahí empieza a evolucionar y adquirir una serie de significaciones. Quizá las más antiguas, conocidas de manera más relevante, surgen con los textos platónicos. Si bien es cierto que la psicología no se asienta como disciplina llamada científica, sino hasta el siglo XIX, ahí muy de rigor se nos dice que fue un científico alemán de nombre Wundt quien habría instaurado un laboratorio de psicología, aunque por supuesto existe desde mucho antes.
Por su lado, el psicoanálisis tiene una historia un poco más breve todavía. De manera formal, el propio Freud, que es padre del psicoanálisis, considera que es en 1900 cuando se puede pensar que nace a partir de este texto de exacto, interpretación de los sueños, célebre ¿no? texto popular de interpretación de los sueños, que el psicoanálisis que ha inaugurado por parte de la psiquiatría, que evidentemente no somos psiquiatras, pero podemos hacer mención también histórica. Se considera de manera usual que es Philippe Pinel, este médico francés que es un revolucionario, que ahí en medio de la gesta histórica que fundó la sociedad contemporánea como la conocemos, la Revolución Francesa, es el encargado, se conoce históricamente, de liberar a los locos que estaban presuntamente encadenados, tal vez es cierto, mediante un tratamiento no humanizado de la locura. Entonces tenemos ahí 3 momentos que son divergentes en el tiempo, 3 historias distintas, pero que hoy en alguna medida confluyen. Entonces yo quisiera preguntar, para comenzar, ¿cómo definirían ustedes la psicología? Y quizá podamos recorrer después el psicoanálisis y tal vez aproximarnos a la psiquiatría. Daniel. Bueno, Fernando, me parece que la historización que haces es muy pertinente porque nos ubica en el contexto del surgimiento de cada una de estas disciplinas. Yo quizá podría agregar al respecto, tratando de responder a tu pregunta, que efectivamente la psicología surge en un contexto particular, con fines muy específicos, y como tú bien lo dices, oficialmente se reconoce el origen de la psicología con este psicólogo alemán, Wilhelm Wundt, y todos sus experimentos, digamos, sumamente apuntando hacia la cuestión científica, ¿no? ¿Y por qué pongo el acento sobre esto? Porque ya desde ese origen podemos encontrar las diferenciaciones entre lo que es, por ejemplo, el psicoanálisis y la psicología. La psicología surge como ciencia y como tal tiene una peculiaridad, una especificidad en su práctica. Es decir, apunta a la producción de conocimientos científicos. Es decir, conocimientos científicos que pueden ser medibles, que pueden ser cuantificables, que fundamentalmente, digamos, apuntan a una teoría de la conducta. Y en el caso del psicoanálisis me parece que la especificidad es otra, es decir, no surge como ciencia. Para los psicoanalistas el psicoanálisis se ubica en otro nivel, en el lugar del saber, de un saber que es producido por Freud, que si bien en sus orígenes Freud tampoco tenía claro esta diferenciación, lo cual habría que pensarlo bien también, y discutirlo. Me parece que él, con el tiempo y en su práctica y a través de lo que se le va presentando en la clínica que él hacía, se aleja de una concepción científica para dar entonces lugar a un saber inédito en la historia de la humanidad, y que evidentemente nos ha hecho pensar los discursos sobre el humano o cualquier concepción que se construye sobre el humano desde una posición absolutamente distinta, ¿no? Claro. En ese sentido, Freud vino a poner un parteaguas en la historia, a proponernos esta noción de lo inconsciente como un elemento fundamental a partir de lo cual puede ser pensado de otra manera las prácticas clínicas que inundaron el siglo XX, ¿no? Claro, y que además es muy interesante porque si bien la psicología, como bien mencionas, como disciplina científica, es previa al psicoanálisis, una vez que Freud produce esta obra, que sigue siendo hoy un referente cultural occidental indiscutible, va a influenciar a la psicología misma y a transformarla. Trato de decir que hoy en día no tenemos una sola psicología, tenemos también numerosas psicologías, y por ejemplo, ahorita que caracterizabas la psicología como este intento de cuantificación, por supuesto podría muy bien empatar con una versión conductista, que es una versión de la psicología. El psicoanálisis surge y después se producen otras tantas psicologías que se derivan del propio psicoanálisis sin ser ya psicoanálisis y coexistiendo a veces con dificultad y con contradicciones con el psicoanálisis mismo. Y si le agregamos también a la psiquiatría, se vuelve un mar de disciplinas que entonces cuando un paciente busca dónde atenderse, tiene la opción de ir con un psicólogo conductista, tiene la opción de ir con un psicólogo cognitivo-conductual, tiene la opción de ir con un psicoanalista, y además en el psicoanálisis también una serie de divisiones como freudiano, jungiano, lacaniano. Entonces hay un mar de posibilidades, y además al auditorio queremos decir, a la audiencia, si le sumamos las prácticas no académicas que también se dedican al tratamiento de lo que antiguamente se llamaba el alma, el panorama es mucho más complicado. Es decir, tenemos prácticas de chamanismo, brujería, mal de ojo, cura de mal de ojo, que de alguna manera también comparten escenario cuando la gente busca dónde auxiliarse. Y en México muchísimo más. Vuelve muy complejo el panorama. Sí, definitivamente el panorama es complejo.
Sin embargo, me parecería que sería muy positivo que nosotros pudiéramos dar un punto de vista a nuestro auditorio que les permitiera de alguna manera diferenciar a qué se están acercando, ¿no? Evidentemente ellos no están obligados a saberlos, ellos simplemente tienen un padecer, tienen un sufrimiento psíquico, tienen alguna cuestión que los lleva a pedir ayuda, a solicitar atención psicológica. Y ellos no llegan preguntando, oye, tú eres psicoanalista, tú eres psicólogo, tú eres psiquiatra, o qué formación tienes, ¿no? Yo creo que sería importante darle a nuestro auditorio una especie de puntualización, un criterio, como para poder encontrar estas pequeñas diferencias que son necesarias en ocasiones cuando tenemos algún tipo de sufrimiento, ¿no? Algún tipo claro, de y yo siguiendo esa propuesta, Daniel, sí. yo te la propongo y les propongo aquí una división que va a ser arbitraria, que va a ser reduccionista, pero que podemos empezar a discutir desde ahí. Es podemos un poco tratar de ordenar la complejidad, ¿no? Exacto. Podemos decir, a ver, si ustedes qué opinan, que la psicología hoy en día es aquella disciplina que se encarga de atender, en particular la psicología clínica, los padecimientos mentales desde un punto de vista que permite que la propia persona, a través de su manejo yoico, pueda hacerse cargo de lo que le sucede. Si distinguimos el psicoanálisis, sería una disciplina que más bien supone que lo que le sucede a la persona tiene que ver más que con alguien, con un yo consciente, tiene que ver con un proceso inconsciente. Y la psiquiatría, al menos en el paradigma más contemporáneo, hoy en general, insisto, sabiendo que esto es reduccionista, supondría que el padecimiento tiene que ver con un trastorno de orden neuroquímico. Efectivamente. Basado en sustancias cerebrales, es decir, psicología de la conciencia, psicoanálisis del presupuesto inconsciente y psiquiatría del que el padecimiento tiene un fundamento cerebral. ¿Qué opinas de esta división medio arbitraria? Sí, evidentemente habría que tomarla con cuidado. Me parece que podemos estar de acuerdo con la intención de transmitirles una cierta idea a nuestro auditorio. Efectivamente, la psicología apunta probablemente, o en la mayor parte de sus prácticas, a esta cuestión del yo, es decir, fortalecer el yo, aprender, enseñarle al yo, incluso con el hecho de crear ciertas teorías de la adaptación. Adaptativa, claro. Adaptativas, sí. Efectivamente. Entonces, zonas libres de conflicto, son palabras que se utilizan regularmente en la psicología del yo. Y efectivamente, como tú bien lo dices, una de las cosas que el psicoanálisis nos enseña como fundamental es que el sujeto, esta persona que llega con nosotros a un consultorio, a una consulta clínica, padece o tiene ciertos padecimientos que no sabe a ciencia cierta de dónde vienen. Que ni él ni ella ubican. Y justamente me parece que ahí podríamos encontrar la diferenciación más importante en cómo el síntoma es pensado para una psicología, para un psicoanálisis y para la psiquiatría. Porque la especificidad del psicoanálisis nos muestra que el síntoma es pensado como una interrogante, como un elemento ajeno, dice Freud, como un cuerpo extraño que nos habita y que no sabemos de dónde proviene. Claro. Y bueno, justamente lo importante es qué se hace con ese síntoma. A lo mejor la psicología del yo buscará quitarlo, por ejemplo, producir ciertas cuestiones adaptativas. El psiquiatra intentará, por ejemplo, medicarlo, ¿sí? Y el psicoanálisis, bueno, pues lo que busca es justamente interrogar este síntoma con la intención de apuntar a encontrar eso que se encuentra por debajo del síntoma, si lo queremos decir en términos muy coloquiales, ¿no? Por supuesto. Entonces, siguiendo este planteamiento, Daniel, podríamos decir que la división entre estas disciplinas podría estar orientada por cómo cada una de ellas toma el síntoma, es decir, aquello que el paciente que llega manifiesta como lo que lo hace sufrir. O sea, la psicología tiene una manera diferente de tomarlo, el psicoanálisis una manera diferente, donde le buscaría una significación, de manera muy tradicional, un sentido inconsciente, y la psiquiatría diría, el síntoma simplemente es el reflejo de un mal funcionamiento cerebral. Ahora, tú hablaste de algo muy interesante que me gustaría interrogar. Decías, por ejemplo, la psicología a veces tiene una función adaptativa. Para explicar esto de manera sencilla, quiere decir que cuando un niño, por ejemplo, en la primaria, se porta mal, es travieso, lo llevan con el psicólogo generalmente, que es el que se supone rectificaría su conducta y haría que se porte bien. Con la intención de hacer la escuela un espacio funcional. Exacto, eso sería lo adaptativo.
Y también ahí habría diferencia. El psicoanálisis, podemos decir, no es adaptativo, es pregunta que habría que aquí trabajar. Yo incluso alguna vez leía que un psicoanalista bastante conocido en algún momento dice, el psicoanálisis hasta cierto punto es un peligro social. Hay que explicar por qué dice esto, pero es muy interesante. ¿Qué opinas? Sí, claro. Sí, me parece que el psicoanálisis parte de varios supuestos que son muy importantes, ¿no? Y uno de ellos es que no está ahí para producir una adaptación del sujeto a la sociedad. Es decir, el psicoanálisis está justamente para poner en evidencia eso que da la sociedad probablemente hace sufrir a un sujeto. Eso que probablemente en el contexto escolar hace síntoma en el niño. En ocasiones ese síntoma es el resultado justamente de esta imposibilidad de que el niño se adapte. Y ¿podrías explicarnos esto con una idea que es un ejemplo que se te venga a la mente? Bueno, pues por ejemplo lo que encontramos muchas veces es que los niños son diagnosticados con diferentes cuadros, por ejemplo, TDAH, sí. Son niños hiperactivos, son niños ansiosos incluso, ¿no? ¿Y por qué no pensar en ocasiones que estos síntomas que se presentan a nivel de la conducta, por ejemplo, tienen que ver con otras cosas que son producidas incluso por un contexto escolar? Por ejemplo, este tratamiento en serie de todos los niños de la misma manera y que evidentemente provocan un cierto malestar. O sea que el psicoanálisis no supondría que si el niño tiene un síntoma está causado por él mismo, sino que incluso tendría que ver con su contexto. Evidentemente, esa es una de las definiciones más, digamos, originarias del síntoma en el psicoanálisis, que el síntoma es producto justamente de un conflicto que se produce donde el sujeto tiene que arreglárselas con esto. Ahora, esto tendría consecuencias y la palabra es de sumo cuidado y pertinente, políticas. Evidentemente. Porque quiere decir que si el psicoanálisis, por ejemplo, piensa que el síntoma no es de un origen interno, de las profundidades, ni del alma, ni del cuerpo, sino que tiene que ver con la interacción de un sujeto con su entorno, entiéndase su entorno social, implicaría que cuando alguien hace síntoma, el contexto también está sufriendo o provocando esta sintomatología, lo cual llevaría, pienso por ejemplo, para ponerlo en casos muy pragmáticos, en estas situaciones estadounidenses muy comunes hoy en día, las famosas masacres escolares, porque hace poco, en la última masacre que hubo, si no me equivoco, en California, un estudiante ya sea de preparatoria o universidad llega, balacea a sus compañeros y una explicación quizá muy psiquiátrica, con el riesgo, insisto, de la reducción, diría, sí, claro, es que este estudiante tenía algo mal en su cerebro y la medicación no estaba correcta y habría que entonces cuidar en el futuro medicación más específica. Y el psicoanálisis diría, no, un momento, hay que revisar qué está pasando en la familia, hay que revisar incluso qué está pasando en el contexto más extenso. ¿Qué está pasando a nivel social para que algo así se produzca, ¿no? Yo creo que ese es un elemento muy importante que el psicoanálisis introduce y que me parece, a reserva de que lo tomemos con mucho cuidado, que muchas otras prácticas, sí, entre ellas la psicología y la psiquiatría, en ocasiones descuidan. Y yo creo que es un elemento que el psicoanálisis introduce como fundamental. Muy bien. Rocío, ¿qué consideración tienes tú a estos temas? Te vemos aquí pensativa. Claro, sí. Pues precisamente es porque es muy interesante, ¿no? Esta cuestión que ustedes rescatan en relación al diagnóstico en el caso de los niños, ¿no? Que de pronto que tienen TDA, que tienen hiperactividad y estas cuestiones. Me parece bastante pertinente esta cuestión que mencionaban referente incluso a los modelos educativos, ¿no? De pronto el niño que no aprende igual, se le ve como diferente, ¿no? Como enfermo se le ve como enfermo. Como retrasado, así es el término, como se utiliza en ocasiones en las escuelas. Claro, y me hace pensar que justamente el psicoanálisis permite que el niño ponga su palabra también ahí, ¿no? De alguna manera, para hablar de sí, para hablar de lo que le acontece, que no necesariamente tenga que ver con una disfunción cerebral, bioquímica,
sino con su mismo contexto, ¿no? Su vivir, esta convivencia a lo mejor con los padres, con los hermanos, con la familia, y no necesariamente reducirlo a que por ahí algo mal esté funcionando en él orgánicamente, ¿no? Claro, y que quizá esta idea, por ejemplo, muy contemporánea de que todo sufrimiento, lo que llaman depresión, lo que llaman hoy trastorno de hiperactividad con déficit de atención, etcétera, tiene una causalidad, o sea, un origen ubicado exclusivamente en la persona. Además, es muy conveniente la dinámica social contemporánea, porque si decimos que la respuesta es medicar, eso hace que sea algo muy rápido, y que además genera una economía farmacéutica importante. Sí. Porque pensemos, la pregunta sería, ¿cómo ha hecho el ser humano para enfrentarse al sufrimiento que la propia existencia produce y los conflictos mentales producen antes de siquiera existir la psicología como disciplina, el psicoanálisis mismo y la psiquiatría? Sí. Sí. Hay un asunto ahí de que el ser humano ha tenido que hacerle frente al padecimiento de múltiples maneras. Estas son formas que la modernidad que se ha inaugurado, pero que sí tienen consecuencias diferentes. Y yo les preguntaría, una persona entonces que sufre lo que sea, sufre lo que llamaremos una depresión, ¿cómo hace para orientarse y decidir con quién asistir? Si tiene una amplia gama de posibilidades que desconoce, ¿qué opciones quedan para que alguien pueda tomar una decisión más o menos informada respecto de qué tratamiento le conviene seguir? Sí, pues visto así, el panorama es bastante complejo, ¿no? Es bastante el desconocimiento de pronto de todas estas alternativas, y eso, incluso el saber demasiado también es complejo, ¿no? Paralizante a veces, ajá, ¿no? Sí. Demasiada información sobre las cosas también es como este bombardeo, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Me parece que mucho tendrá que ver con la naturaleza, ¿no? de la circunstancia que se esté atravesando, del dolor que se esté atravesando, para poder tomar a lo mejor alguna decisión. No sé ustedes Claro. qué opinan. Bueno, y yo sí diría, tiene razón, ¿no? Tanto la ausencia de información como la abundancia, que es un problema que hoy tenemos también, porque tenemos tanta información que nos paralizamos, pueden ser un problema. Pero sí creo pertinente que la gente tiene que saber que en este campo de la salud mental hay tanta diversidad de posibilidades que más valdría que cuando uno llegue con una persona para atenderse, sí pregunte con claridad, oiga usted, ¿bajo qué orientación o qué modelo trabaja? Es decir, usted piensa que la medicación es una salida, trabaja usted un modelo de psicoterapia breve, o trabaja usted o sea, quizá la gente sea conveniente que pregunte lo más mínimo indispensable para tener una idea de con quién está trabajando. No sé tú qué opinas, Daniel. No, yo estoy de acuerdo contigo, Fernando. Me parece que es importante que la gente se informe, así como cuando nos informamos, estamos enfermos y queremos ir con algún médico, exacto. Pues previamente pedimos referencias, nos preguntamos, incluso investigamos al médico con el cual vamos a acercarnos. Me parece que también en este caso es legítimo, es válido que la persona se interese en qué es lo que va a ir a hacer a ese lugar donde se le va a tratar, independientemente del tipo de práctica que sea, ¿no? E incluso preguntarle a la persona con la que se está tratando cuál es su formación, Exacto. cuál es su punto de vista o desde dónde van a trabajar. Eso. Sí. Me parece que es pertinente. Por supuesto. Y otra pregunta que a mí me gustaría lanzarles a ustedes, y quizás sin la perspectiva de que la pudiéramos hoy agotar, es, bueno, de manera muy breve y en el tiempo que tenemos esta tarde para platicar de ello, hemos tratado de decir dos cosas. Uno, en el campo de la salud mental, de los sufrimientos subjetivos, como quieran llamarle, hay una complejidad muy, muy, muy grande. Dos, hay mínimamente 3 grandes disciplinas actuales que se dedican a tratar de aproximarse, a solucionar, a curar, vamos a llamarle así, con también lo que implicaría de discusión. Y lo que me surge a mí ahora de inquietud, ya vimos algunas diferencias a grandes rasgos, ¿hay posibilidad de que estas 3 perspectivas principales que existen hoy trabajen en conjunto? ¿Son siempre forzosamente, digamos, disímiles? O pueden tener conciliación, o incluso un paciente pueda trabajar con un psicólogo y un psiquiatra, o un psicoanalista y un psicólogo, o un psicoanalista y un psiquiatra simultáneamente. ¿Esto es viable? ¿Qué pasa con esta situación?
Fernando, me parece que la pregunta es muy pertinente y me parece que puede, digamos, permitirnos cerrar el programa del día de hoy, ¿no? Sí creo que es pertinente, pero en la práctica ha sido poco viable. Se muestran las dificultades. Hay muchas dificultades cuando pones a dialogar a un psicoanalista, con un psiquiatra y con un psicólogo. Los puntos de vista son sumamente diversos, claro, son sumamente ajenos, las lógicas de las cuales parten en ocasiones dificulta ese trabajo, ¿no? Sí. Me parece que sería pertinente, sobre todo en algunos casos que requieren ese trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, pero me parece que en la práctica son pocos los lugares en los cuales se está llevando a cabo, ¿no? Claro, y que valdría la pena decir que justamente una de las apuestas de WAPI, de la Unidad de Atención Psicoanalítica Interdisciplinaria, que es quien auspicia este programa, es tratar de efectuar o de aproximarnos a un trabajo que pudiera ser interdisciplinario, es decir, donde dos diferentes especialistas puedan trabajar de manera más o menos coordinada, y lo digo con mucho cuidado porque es bien complicado, hacia la atención de un paciente. Y creo que valdrá la pena tener un programa donde podamos hablar de por qué es tan difícil y, como dices tú, por qué razón los puntos de vista a veces son hasta irreconciliables, como una pareja, literalmente un matrimonio, cuyos puntos de vista ya no van a lograr hacer síntesis, y dicen los abogados, divorcio por diferencias irreconciliables, porque parece que eso hay entre la psiquiatría, el psicoanálisis y la psicología. Sí, me parece que las diferencias aparecen cuando uno intenta dialogar, ¿no? Sin embargo, bueno, uno puede encontrarse afortunadamente en la práctica otros colegas del campo, sí, con los cuales, digamos, hay esta apertura para dialogar, y bueno, esto se traduce en ciertas prácticas, en ciertos trabajos clínicos sumamente pertinentes, donde a final de cuentas el beneficiado es el paciente que tiene este padecimiento, este sufrimiento, y bueno, pues es necesario e importante, ¿no? Muy bien, pues yo le cedemos la palabra a nuestro compañero Ángel y les agradecemos este domingo por habernos acompañado para que él despida este programa, y le recordamos que vamos a seguir discutiendo este tema. No cierra, seguiremos en esto. Muchas gracias, Fernando. Y ojalá que les sirva. Gracias, Daniel. Gracias, Rocío. A Ángel. ti. Gracias. Muy bien, pues gracias por escucharnos en nuestra segunda emisión del Diván, donde la voz tiene lugar. Igual agradeciendo a Rocío, Fernando y Daniel por acompañarnos en el tema de hoy. Y finalmente recordándoles que pueden comunicarse con nosotros al teléfono 192-1200, extensión 6323, o al número de celular 44 21 69 2926. O igual pueden mandarnos mensaje a WhatsApp, y recordándoles que tenemos una cita el próximo domingo. Gracias por escucharnos. Esta fue una emisión más de El Diván. Gracias por escucharnos, una producción de la Unidad de Atención Psicoanalítica Interdisciplinaria WAPI. El Diván, donde la voz tiene lugar.